Señores, chocó Matías Almeida, su majestad del fútbol pone frente a frente a Tacuarembó Cerro Porteño, novena fecha del campeonato. Salta y quita Brock. Saca largo Sergio, pelota arriba, atropelló Tazú, entró Ortega, Tazú está. ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! Mario Tazú. Pelota larga de Gaspar Sergio. Fue a buscar arriba, Tazú ganó. Atropelló por ahí Ortega, le quedó a Tazú. Definió de zurda. Y sobre 6 minutos del primer tiempo, Tacuarembó, que había comenzado mejor, pasa a ganarle a Cerro Porteño 1-0. Toca la pelota Fabricio Peralta. La va jugando para Alfio Oviedo. Imprecisión en el toque y la pelea Matías Almeida, la gana Matías Almeida. Freno y toque por derecha, Dávalos va a cruzar, Ortega en la media luna, va Dávalos, cierra Brock, cae, pierde el equilibrio y la pelota también y gana Dávalos, le quedó para la zurda, centro, el remate, ya le quitó el gol a Ortega, el centro conectado de primera por Jorge Ortega, manotazo salvador de Jean Pablo Fernández. Cuando estaba intentando salir Cerro Porteño de vuelta. Tocando Peralta, Alan Benítez, Pache Carrizo. Allí va Carrizo, Alan Benítez. Se repliega Tacua, vino para Alfio. Rechaza Marcos Cáceres. Quiere sacar Paredes, recupera Carrizo y la metió muy bien para Portillo. La bajó, tiró. ¡Gol! Portillo y su primer gol en la primera división con la camiseta de Cerro. Y qué gol, señores, control y toque, gran habilitación, extraordinario pase del Pachi Carrizo, la bajó de derecha, tocó ante la salida del arquero, un golazo acaba de convertir el juvenil Tobías Portillo. Cerro Porteño con el sub-18 logra igualar. Tiro de esquina, córner para Cerro Porteño, pelota abierta, vino para Pache Carrizo, recibió Carrizo, centro arriba, Rivero, travesaño, poco creíble, no entró esa pelota, pegó en la parte inferior del travesaño. Vargas abriendo sobre el costado izquierdo. Ataca Cerro Porteño, iba Carrizo y espera a Cecilio. Pache para Cecilio, a Cecilio le pegó el arquero Sergio. Centro atrás, un rebote, Alan, insiste Cerro, Sergio se queda con la pelota. Los de Cerro que reclaman. Un penal sobre Alfio reclaman. Donde Cecilio saca el remate, Sergio va a la intervención de esa pelota que llega forzado. Después Clark lo toca. Ay, no, ahí hay una pierna levantada de Clark. Con pelota en juego, en movimiento, sí, ahí penal. Así que a esperar, a ver qué determinación toma Juan López en una pierna que estaba arriba, que va al rostro. Esta es toda la que se analiza. Desde el piso, allí no hay falta, allí no hay falta. Y ahí... van a pedir roja. Una pierna, clarito el contacto arriba. Probablemente desde el VAR entienden que es para roja directa de Clark y no para tarjeta amarilla. La intensidad del contacto es lo que los árbitros... Hay decisión, la vamos a conocer en segundos. La intensidad del contacto es lo que los árbitros también suelen en este tipo de situaciones tener en cuenta. Y aquí lo que el árbitro dice, no vale la tarjeta amarilla. Amarilla para Iván Almeida. Amarilla para Iván Almeida. Pero canceló el penal, Canceló el penal. Al entender del árbitro del partido, estaban no hubo contacto. Punto de contacto, por eso interpretaba también así. O están buscando el punto de contacto. Ni existe el contacto. Ya anuló, dice. Bueno. Y ahora termina. Es el final. Señores, el 1-1 Tacuarembó Cerro Porteño es marcador definitivo. Cuarto empate consecutivo de Cerro.